Ministerio Vida para Todos Costa Rica te invita a participar de nuestra transmisión de hoy. No te despegues de tu pantalla. Prepárate para disfrutar de este espacio en comunión con Dios. Activa tu espíritu y disponte a entrar en la presencia del Señor. Invoca el nombre de Jesús. Alégrate, canta y adora con estas alabanzas. Busca
Después de haber disfrutado estos hermosos himnos, seguimos en esta rica transmisión, dando la culminación a los capítulos 3 y 4 de nuestro alimento diario, los ministros del nuevo pacto. Quiero compartir con ustedes el siguiente versículo en San Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Señor Jesús, estamos en un proceso, hermanos, donde debemos de depender del Señor absolutamente. Pero muchas veces dependemos de nuestras habilidades, de nuestros talentos, de nuestros dones. Y es allí donde nosotros necesitamos también saber cómo debemos actuar. El siguiente versículo 24 dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Señor Jesús, la clave, hermanos, es servirle al Señor en el espíritu. ¿Cómo servimos al Señor en el espíritu? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través del invocar su nombre, Señor Jesús, a través de las comuniones entre nosotros los hermanos. Dios es quien nos capacita y nos habilita en esta tarea. Tenemos que ser personas constantes y firmes. No es una tarea sencilla, pero todos estamos en este proceso, porque el verdadero ministro es aquel que adora al Señor, es aquel que tiene una comunión, experiencias con el Señor. Me gusta mucho ilustrar este tipo de crecer a través de dos apóstoles, como lo fue el apóstol Pedro. Se dice que el apóstol Pedro era un hombre muy impulsivo, era un hombre incluso obstinado. Dejó de ser pescador por seguir al Señor. Y fue un hombre que se jactó de que nunca iba a dejar al Señor. Y más tarde 3 veces lo negó. Tenemos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre muy culto. Se dice que a los 13 años aprendió de un rabino llamado Gamaliel. Y aprendió mucho lo que fue la historia judía. En ese momento se rodeó de personas de mucho nivel, pues, social y económico. Entonces, hermanos, vemos dos apóstoles en dos diferentes contextos, ¿no? Sociales y económicos. Uno con poco conocimiento y otro con mucho conocimiento. Pero que al conocer al Señor, entregaron sus vidas. Fueron personas humildes, sencillas, que dejaron o se vaciaron todo su conocimiento para recibir la palabra del Señor. Y de esta manera, hermanos, pues tenemos el resultado de que fueron ministros que adoraron, sirvieron al Señor, porque fueron personas importantes, claves en la edificación de la iglesia. Propagaron la palabra del Señor. Entonces, hermanos, esta es nuestra tarea. Ese es el encargo que el Señor nos ha dado. No es un encargo fácil, pero si nos ejercitamos en el Espíritu, oh Señor Jesús, vamos a ser trabajados por el Señor. Esto es solo una pincelada, hermanos, del mensaje que el hermano Ernesto a continuación nos dará. Pero vamos a poner esta transmisión en las manos del Señor mediante una rápida oración. Señor Jesús, gracias, Señor, por este momento. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestros sentidos espirituales, Señor, para recibir este mensaje, que podamos depender de ti absolutamente, Señor. Trae luz a nuestras vidas y sé tú trabajando en nosotros. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Bendiciones, amados hermanos, un abrazo muy afectuoso, con todo nuestro cariño, desde acá, desde tu plataforma, desde tu canal Ministerio Vida para Todos Costa Rica, transmitiendo desde San José. Queremos llegar aquí, desde aquí hasta tu casa, hasta el lugar de tu conexión, para presentarte este mensaje, cuyo título es Los padres tales adoradores buscan. Como nos introdujo nuestra hermana Catalina, el Evangelio de Juan capítulo 4, 23 y 24 dice que Dios está todavía buscando verdaderos adoradores, que adoren en espíritu y en verdad, que lo ministren con espíritu y con verdad. Y pudimos empezar
viendo cómo la semana pasada encontramos en Pedro, uno de los primeros discípulos del Señor, aquel que en Mateo 16 recibió aquella revelación de la persona del Señor a declararlo sobre todo como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que también recibió aquella luz gloriosa cuando nuestro Señor le mostró que Él tiene también un ministerio, el ministerio del Nuevo Pacto, que era edificar su iglesia para que las puertas del Hades no prevalecieran sobre una roca, y convirtiendo a Pedro en una piedra, en una parte integral de esta edificación. Por eso hoy en día nosotros necesitamos entender que los ministros son esas piedras, esas partes de la edificación que llevan adelante la voluntad eterna y gloriosa del Señor. Hoy vamos a hablar sobre la experiencia de Pablo y luego sobre la experiencia de Juan, para poder entender qué es lo que está buscando Dios como Padre en cada uno de nosotros. Pablo era diferente a Pedro. Pablo era una persona culta, refinada, llena de dones, de capacidades, políglota, una persona que podía, ¿verdad?, ser influyente. Esta persona fue tratada por medio del Espíritu Santo para poder convertirlo en un canal, en un ministro de este nuevo pacto. Entonces, leamos y veamos el primer punto. ¿Cómo Dios prepara a sus ministros? Lo primero que Él tiene que hacer es llevarnos a la sencillez. Segunda de Corintios 1, versos 12 dice así: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Aquí él habla de sencillez. La sencillez es una condición de una persona o de algo, una cosa, ¿verdad?, que carece de adornos, que no es compleja. Sencillez es opuesta a la complejidad. Y cuando nosotros tenemos mucho bagaje, cuando nosotros tenemos muchas capacidades, mucho intelecto, muchos pensamientos, muchas ideas, indudablemente filtramos la palabra de Dios bajo nuestro propio entendimiento. Dios tiene que ayudarnos a volvernos a la sencillez. Otra cosa que Dios necesita hacer, como hizo con Pablo, es volvernos a la pureza. Pablo se llenó de esta religión, en este momento fue la judaica, y se volvió celoso de esa ley, y todo eso entró en él hasta que consistió en permitió que cristianos murieran, y él como un observador. Mire lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 11, versos 2 y 3. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí vemos que pureza es algo que se debe entender que se encuentra en su estado original, o que es algo que está sin contaminación, que no tiene deterioro, que no tiene mezclas. Eso Dios necesita hacerlo en nosotros. Purificar nuestro ser para que solo Él, ya no viva yo, sino viva Cristo en mí. Y lo que yo ahora viva, lo viva en la fe. Pero muchas veces tenemos esta dificultad extrema, que está el Señor habitando en nuestro interior, en nuestro espíritu, pero nuestra mente, nuestros afectos, nuestra voluntad están allí compitiendo y haciendo complejo la labor para que nuestro Dios se exprese. Leamos las experiencias de Pablo. Pablo dijo en Gálatas 1, versos 13 y 14: porque ya habéis oído acerca de mí de conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres.
Pablo en ese capítulo nos mostró que él no recibió ni aprendió este evangelio, sino que lo fue por una revelación de Jesucristo. Y sobre todo en el verso 15 se muestra que Pablo fue llamado. El verso 15 de Gálatas 1 dice así: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Cuando Pablo fue llamado, cuando usted fue llamado, cuando yo fui llamado y todos fuimos llamados, mi Señor no revisó nuestra condición, no revisó quién éramos. Él simplemente quería nuestra persona para poder, por medio de ella, ministrar, tener un canal para ministrar con pureza y sencillez. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene asuntos que Dios tiene que trabajarlo para volvernos a lo sencillo y a lo puro. El llamamiento de Dios no tiene nada que ver con nuestras capacidades. El llamamiento de Dios es irrevocable. Eso es lo que dice Romanos 11:29. Pero si leemos Juan, el Evangelio de Juan capítulo 15, verso 16, dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cuando este llamado es hecho por Dios para nuestras vidas, simplemente debemos aceptarlo por la fe. Pero Él no está esperando, vamos a decir, que se muestre nuestras capacidades, nuestra fuerza, nuestros bienes, no. Él simplemente cuenta que nosotros con sencillez le demos entrada a Él y con pureza lo expresemos. Eso es lo que Dios está buscando en este tiempo. Pero en virtud de todo esto que nos pasó en Génesis, ¿verdad? De todo ese complejo problema. En Génesis 3 vemos a una serpiente actuando en el hombre para sembrar duda. Cuando dijo, no comerás de este árbol, le sembró duda a Eva. Y luego dice, si tú lo comes le serán abiertos los ojos. Se habla de aquel entendimiento propio que empezaba a tener el ser humano, dejando a un lado la conexión con Dios. Más adelante vemos que ellos se escondieron, inclusive tuvieron su propia justicia al coser para sí vestidos de higuera, de hojas de higuera que se secaban rápido, porque ya no dependían del perdón de Dios, sino ellos se cubrían a su manera. Y encima, más adelante vemos que ellos hasta empezaban a tener su propia verdad, porque ellos se escondieron y se vistieron de hoja, se escondieron de Dios y se vistieron de hoja de higuera porque se sentían desnudos. Adán siempre estuvo desnudo y Eva en el jardín. Pero ahora, a partir de comer de este fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ahora ellos se sentían desnudos y se sentían que tenían que esconderse. Produjeron sus propias verdades. Y como última consecuencia vemos más adelante en Génesis capítulo 3, ve cómo empezaron a justificarse no asumiendo sus responsabilidades, sino, por ejemplo, ahora dijo, la mujer que me distes. O Eva dijo, la serpiente me engañó y comí. Entonces vemos esta catástrofe que llegó al hombre y eso nos contaminó. Eso llegó a producir algo nefasto contrario a Dios y eso nos hizo complejos y nos hizo contaminados. El pecado entró a todos los hombres y Dios tiene que llevarnos a esa condición de sencillez, de estar en su presencia y de pureza, de saber que lo que va a fluir por nuestro interior y lo que va a salir desde nuestro interior es simplemente la propia voluntad de Dios, la esencia misma de Dios. Por ello, queridos hermanos, tenemos que entender que para prepararnos Dios necesita trabajarnos a través de la cruz. Es la muerte en la cruz del viejo hombre la que nos permite salir de todos esos gérmenes que nos contaminaron. Mateo capítulo 16, verso 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Necesitamos
mortificar, matar, destruir todos esos gérmenes que se oponen a Dios. Si leemos en el Evangelio de Juan capítulo 12, verso 24, dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El verso 26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aquí vemos algo coherente con lo que vimos en Juan 15. Fuimos elegidos, no elegimos a Dios, Él nos eligió para que vayamos en nombre de Él, con sencillez y en pureza, y demos fruto y frutos permanentes. Y aquí vemos que si no caemos a la tierra, o sea, si no nos humillamos, si no dejamos que nuestro Dios opere y trabaje en nuestra vida y la cruz siga produciendo este nuevo hombre creado según Dios, no vamos a llevar fruto, quedaremos solos. Señor Jesús, que Dios nos ilumine. En Efesios 5, versos 26 y 27, nos muestra el por qué necesitamos ser purificados. 26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin, dice el 27, de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vemos, queridos hermanos, la condición actual de la iglesia no es gloriosa. Más bien hay manchas y arrugas. ¿Qué es la mancha? Es el producto de aquello que no puro entra a la iglesia y contamina. Cuando usted no tiene un Cristo puro en su interior, sino que sirve con su intelecto, sus capacidades, su manera de ser, con su carácter, muchas veces podemos manchar a un hermano. En vez de purificarlo, lo dañamos. O vemos, ¿verdad?, la vejez espiritual cuando se habla de la arruga. Vamos a ver un ejemplo muy simple de lo que es una vejez espiritual. Dios necesita hablarnos, su palabra profética. Y Pedro llegó a decir, esa palabra necesita ser hablada las veces que sea necesaria hasta que sea confirmada en cada uno de nosotros. Pero cuando usted oye una palabra y alguna otra vez ya la ha escuchado, usted dice, eso ya yo lo sé, ya sé. Ese es un germen que está allí que muestra que usted está viejo, sin fuerza allí, solo en su intelecto. Sí, yo lo sé. Y no es un asunto de saber, es un asunto de vivir. Porque Dios por eso está buscando tales adoradores. Adoradores en espíritu y con verdad. No que tengan un conocimiento, sino que tengan la realidad de eso que se le está hablando, que Dios está buscando. El ya yo sé. Dios, ¿cómo afecta esto? Dios necesita llamar nuestra atención para conmover, como dice Hebreos 12, y llevarnos a una actitud de reverencia, de temor para servirle a Él. Sigamos adelante. Perdón. Las pruebas, las tribulaciones nos prueban, nos examinan. Pablo pasó por muchas de ellas para poder ser procesado por la cruz. Segunda de Corintios capítulo 1, versos 8 y 9 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos, dice el 9, sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Eso es lo que quiere Dios. Aquel aguijón de Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12, no era más sino para que se perfeccionara en él su gracia. Cada vez que somos tocados, que somos atribulados, que algo viene a nuestras vidas sirviendo al Señor, es para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en un Dios que ya resucita a los muertos. Efesios 1, verso 19 dice que ese poder que lo hizo resucitar, ¿verdad?, que lo hizo vencer todo aquello
tenebroso que tenía el poder sobre la muerte y el imperio sobre ella. Y el mismo dueño de ese imperio, el propio enemigo, fue vencido y él fue convertido y está por encima de todo nombre, de todo principado, de todo señorío. Y ese poder de resurrección se lo entregó a su iglesia para que todo lo llenara en todo. Entonces, hoy Dios no necesita de nuestras capacidades, sino de nuestra sencillez de creer de que Él va a hacer la obra por medio de nosotros y de ser puro para que de la misma manera como Dios nos las presenta, de esa misma manera nosotros salimos a presentarla. Porque ¿quiénes somos nosotros? Tenemos que volver a nuestro estado original. Somos imagen y semejanza. Fuimos creados con imagen y semejanza. Y Génesis 2, verso 7 dice que Él sopló dentro de nosotros para que de ese polvo de la tierra pudiera haber un ser viviente. Dios no depende de nosotros. Nosotros dependemos de Dios. Pero hoy hay muchas cosas que nos sacan de la sencillez y de la pureza. Por eso tenemos que leer lo que dice el capítulo 2, segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si aceptamos y nos revisamos y nos colocamos delante de Dios y nos volvemos a la sencillez de recibir al Señor, recibirnos en la fe, de creer lo que Él nos está hablando, de creer que Él lo puede hacer en nosotros, de creer que el Espíritu en nosotros es lo que va a confirmar su obra, de hacerlo con pureza, sin mezcla, sin añadidura, sin nuestras capacidades, sin nuestro intelecto, sin ningún tipo de añadido nuestro. Queridos hermanos, la excelencia será de Él. Mientras tanto, usted y yo, en vez de ministros, somos competidores, aquellos que estamos compitiendo con Dios, buscando mi propia fama, buscando mi propia dirección, buscando mi propia línea. Lo que hacemos es competir y somos simplemente vasos de barro. Que Dios nos ilumine y que como a Pablo, a nosotros también podamos ser trabajados en pureza, en sencillez, para poder ser esos canales que dicen al final, como dijo Pablo en Filipenses 3, todo lo dejo por basura y ahora dejo todo atrás para seguir hacia el premio del supremo llamamiento. Ahora entremos a un segundo punto de este mensaje, que se refiere al apóstol Juan. ¿Y cuál fue el perfeccionamiento que tuvo el apóstol Juan para ser usado como aquel ministro que cerró las Escrituras? El Evangelio de Juan cerró los 4 evangelios. Las epístolas de Juan cerraron esas epístolas. Y el Apocalipsis de Juan cerró la Biblia. Sin embargo, ¿quién era Juan? ¿Y cómo trabajó el Señor en este ministro? Primero, leamos lo que dice Juan capítulo 21, versos 22 al 24, para poder entender esto. ¿Por qué Juan cerró las Escrituras? Verso 22 dice así del Evangelio de Juan 21. Jesús le dijo: si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Aquí se revela que se está hablando de Juan. Este es el discípulo. Estamos hablando del Evangelio de Juan. Y él dice entonces que lo que estaba diciendo el Señor no era de la persona de Juan, sino que algo iba a quedar de la persona de Juan. Ve, sigamos revisando esto. Pedro, Santiago o Jacobo y Juan eran muy especiales para el Señor, porque inclusive en el capítulo de Mateo 17, los versos 1 y 2, dice así: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Fíjense,
se transfiguró delante de ellos. No lo hizo a través de los otros discípulos. Ellos tres tuvieron una visión muy especial. Dios en Cristo quería prepararlos. Pero ¿quién era Juan? Ya vimos a Pedro. Ahora acabamos de terminar de hablar de Pablo. Ahora vamos a hablar de quién era Juan. En Marcos capítulo 3, verso 17 dice así: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Escuchen, Jesús apellidó, o sea, le dio ese nombre a estos dos hermanos, hijos del trueno. No eran entonces tan dulces, tan amorosos. Juan siempre se muestra como el discípulo amado, pero aquí vemos que tenía un carácter muy recio, muy fuerte. Y se puede comprobar en Lucas capítulo 9, versos 54 y 55. Dice así: viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? 55. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El Señor estaba llegando de nuevo, ¿verdad?, a buscar, y en camino a Jerusalén, y buscaba posada y pasar por un pueblo, y no se lo permitieron, y ahí se destapó el mal carácter de Juan. Veamos lo que dice en Mateo capítulo 20. No solamente tenían mal carácter, tenían visión. Mateo 20, versos 23 al 24. Él quería calcular. Dice en el 23, él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Fíjense, a través de su mamá, la tía de Jesús, empezaron a buscar cómo Juan y Jacobo estar o a derecha o a izquierda, buscaban posición. Miren las situaciones allí. Sin embargo, ¿cómo fue trabajado Juan? Fue tocado por el amor. A Juan se le ve en la Biblia como el discípulo amado, una persona que siempre tuvo contacto con el amor del Señor. Leamos lo que dice Juan capítulo 13, verso 23. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Estamos hablando de Juan. Leamos lo que dice Juan capítulo 21, verso 7. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era del Señor, volvemos a ver lo que era el discípulo amado. Podemos entender que ese amor impresionó, capturó, cautivó a Juan. Y por eso Juan, cuando fue trabajado, terminado de trabajar en la isla de Pasmos, cuando estuvo desterrado allí por muchos años y volvió a Éfeso, en vez de ir a Jerusalén, el Espíritu lo mandó para Éfeso. Juan siempre fue tocado y fue transformado por el amor que Dios en Cristo le manifestó. En 1 de Juan capítulo 4, versos 7 y 8, cuando él llega a ministrar, miren cómo él cambia. Ya no tenía ira, ya no era hijo del trueno, ya no le importaba posición para él, sino quería posicionar a Dios en primer lugar. Y en 1 de Juan 4, verso 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Juan hablaba con fuerza, con una firmeza tal, porque él conoció el amor de Jesús. Él pudo experimentar, a pesar de su mal carácter, a pesar de su situación de ambición, de cálculo, él nunca fue reprendido, sino él recibió ese amor del Señor.
Y ese amor lo conquistó y ese amor lo preparó para ser el ministro del cierre en la Biblia. Veamos lo que dice 2 de Juan, capítulo 4, verso 6. Cuando Juan sale de Pasmo, va a Éfeso. Y ahí empieza a ministrar esto que leímos en el anterior versículo. Pero vea esto en 2 de Juan, capítulo 2 de Juan, versos 4 al 6. Dice así: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. El 5. Con atención léanlo. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y el verso 6 en la parte final dice así: este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Aquí vemos ruego, aquí vemos a un Juan escondido para solo presentar al Dios lleno de amor, al Dios que es amor. Este Juan fue preparado para cerrar. Y hoy nosotros tenemos que entender que nosotros también estamos siendo preparados. Fíjese lo que dice 3 de Juan, verso 7. Leamos juntos. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. ¿Quiénes son esos ellos? Pablo estaba en Éfeso. ¿Y qué se les reclamaba? ¿Qué le reclamó el Espíritu a Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, verso 4? Tengo contra ti que has dejado el primer amor, el mejor amor. Aquella iglesia distante, fría de Dios, ahora a través de este hombre que había tocado el amor, que enseñaba el amor y que direccionaba en esta línea, pudo recuperar a la iglesia. Y aquí vemos, como leímos, personas que salían en el nombre del Señor por amor a ese nombre, sin búsqueda de nada a cambio. ¡Qué ministro! Cómo Dios trabajó en esa vida y pudo convertir a ese hombre en un canal puro y expresar el amor de Dios. Y ese amor contactó a la iglesia en Éfeso y convirtió toda aquella región en alguien que levantaba ministros para servir al Señor. Hoy nosotros también tenemos una importancia fundamental. ¿Por qué? Porque somos, a nuestro entender, la última generación. Somos los que estamos encargados de traer al Señor de vuelta. Y hoy, ante el frío, el amor de muchos que se está apagando, enfriando, tenemos que ser los Juanes de hoy, que llevan el amor de Dios y llevan a las personas de nuevo a esa relación tan íntima, a esa entrega, a esa consagración. Hoy, queridos hermanos, como nunca, este ministerio de Juan necesita llegar a cada uno de nosotros para poder ser, vamos a decir, transferido desde nuestro amor hacia nuestras personas que contactamos. Concluyamos este mensaje con un tercer punto. Habla, el Padre está buscando a aquellos que se dejan conducir a su gloria. Nuestro Salvador Jesucristo nos abrió el camino hacia la gloria. Y quiero leerle en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 21, lo que Él está necesitando en este tiempo. Dice ese verso 21 de 2 de Timoteo 2, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Eso es lo que está necesitando nuestro amado Señor. Personas útiles, dispuestas, personas comprometidas, personas que se dejen limpiar, que dejen atrás el viejo hombre, su intelecto, sus capacidades, su propia vida, sus sueños, por acompañar la voluntad de Dios. Mi Señor así lo hizo. Él abandonó su esfera celestial, él abandonó su posición para venir como un siervo en medio nuestro. Por eso en Hebreos 2, verso 10 dice así: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten,
que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, repito, muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hoy nosotros estamos siendo conducidos a la gloria si nos dejamos mover, si nos dejamos direccionar, enrutar por el camino correcto, saliendo de la complicación de nuestra religión, de nuestro intelecto, de nuestras capacidades, de nuestro día a día, de nuestros proyectos de vida en este mundo, y saliendo de toda contaminación que nos hace impuros, para transferir y obrar en la obra, hacer la obra de Dios conforme a lo que Dios requiere y a la manera que Dios requiere. Y por último, cuando hagamos ese servicio, hagámoslo como Juan, en amor. Al final, cerremos, ¿verdad?, con este ministerio glorioso ulterior que nos lleva al amor, el camino más excelente. Pero tenemos que entender que somos los obreros de la última hora. Y hay algo que quiero mostrarles. En Mateo 20, verso 6 dice así. Mateo 26. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Entonces muestra aquí que la característica principal de los obreros finales es que hay muchos viñas, pero hay pocos obreros. Todos están desocupados. Este desocupado es con respecto al reino, a la edificación de la iglesia, al encargo de preparar el camino para que el Señor venga. En el aspecto espiritual estamos desocupados. Tenemos muchas tareas. Estamos yendo de una agenda, pero no en el aspecto espiritual. Por eso debemos entender lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 24. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Padre está buscando a esos adoradores, que el Hijo le está pidiendo que los acompañen, que vaya a la gloria, que no vaya a una agenda personal, que no vaya a un sistema con sus propios intereses, que no vaya a una religión que al final resulte vacía, sino que seamos conducidos a una plena expresión de Dios. Hebreos 10, verso 19 al 22 nos dice que así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice el 23, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hoy necesitamos dejar esta distancia que nos impide comprometernos, consagrarnos. Oh Señor Jesús, Él está preparando las bodas del Cordero, la iglesia gloriosa, y muchos hijos de Dios están apáticos, están enfriados, fríos, distantes, con un corazón endurecido, inclusive hacia el Señor en su cercana venida. Que Dios nos ayude a eliminar estas distancias y entendamos que el proyecto de Dios es presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Por eso tiene que limpiarnos de manchas, de toda la vejez, de todas las arrugas. Y 2 Corintios 3:18, ¿qué dice? 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, mirando la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cada vez, queridos hermanos, que con pureza, que con sencillez, en amor, como ministros del nuevo pacto, oh Señor, hacemos la obra del Señor, tocamos el Espíritu y vivimos y servimos en el Espíritu, somos transformados de gloria en gloria hasta que podamos ser esa iglesia desposada que se goza, que se alegra porque se ha preparado para la venida del Señor. Seamos esos que dice Isaías 6. Leamos Isaías 6, verso 8. El Señor hizo una pregunta. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? El Padre tales adoradores busca. Aquí hay una búsqueda. ¿Quién irá? ¿A quién enviaré? Se levantó Isaías. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Que Dios realmente pueda encontrar en cada uno de nosotros esos ministros dispuestos a ser preparados por Dios, a ser trabajados por Dios y ser consagrados en este ministerio final que trae el Señor de vuelta.
Dios los bendiga. Jesús es el Señor. Damos gracias al Señor por su palabra que hoy fue dada por el hermano Ernesto. Vemos el amor de Dios para con nosotros, que nos sigue hablando, para guardarnos, para alentarnos, para que por medio de su palabra nosotros seamos conducidos a la gloria. El Señor hoy está preparando a sus ministros, los ministros del Nuevo Pacto. Esos ministros somos tú y yo. Y Él quiere que recobremos la sencillez, la pureza, que seamos obedientes. Y hoy tenemos una oportunidad de ser sencillos, de ser obedientes. Y es compartiendo esta palabra a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, para que también sea de provecho para ellos, para que ellos crezcan espiritualmente. Y el que no ha conocido al Señor, pues tenga la oportunidad de recibir esta gran salvación. Entonces, como lo mencioné, el Señor quiere que recobremos la sencillez. Y vemos que esta sencillez fue perdida desde Génesis, cuando leemos el capítulo 3 y 6, versículo 6 y versículo 7, que dice así: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermanos, vemos que a partir de allí el hombre comenzó a ser complicado, comenzó a justificarse. De hecho, Adán culpó inmediatamente a Eva de su error y Eva culpó a la serpiente. Ambos cometieron un error, pero comenzaron a justificarse. Ellos cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. Se apartaron de la presencia del Señor, de hecho se escondieron. Entonces, vemos que a veces esto no es ajeno a nosotros. A veces vamos delante del Señor con muchas justificaciones, pero el Señor hoy quiere, ¿verdad?, que nosotros seamos sencillos, que cuando vayamos delante de su presencia seamos transparentes, reconozcamos nuestros errores, nuestras fallas y nos arrepintamos, porque dice su palabra que Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces seamos sencillos y vayamos delante del Señor con toda transparencia. El Señor también quiere que seamos puros, como esa novia que se guarda, que confía plenamente en su novio. Nosotros también necesitamos ser puros, necesitamos confiar plenamente en el Señor. A veces, queridos hermanos, nos encontramos en una situación bastante difícil o circunstancias que son permitidas por el Señor para que confiemos en Él. Son esos momentos en los cuales nosotros ya no sabemos qué hacer. Hemos intentado muchas cosas y cuestionamos el por qué no prospera, por qué no hay un cambio, no hay un resultado, si hemos sido diligentes, si hemos hecho todo lo posible. Y es allí cuando no tenemos fuerzas, cuando ya no sabemos qué hacer, es cuando nosotros nos rendimos y dejamos todo en las manos del Señor y el Señor comienza a obrar, porque Él es maravilloso. Entonces también vemos que un ministro del Nuevo Pacto es sencillo, es puro, confía en el Señor. No es una persona complicada, no es una persona que toma la palabra para ver los errores de los hermanos, sino que él recibe la palabra confiando que es Dios quien está hablando. Un ministro del Nuevo Pacto aprovecha bien el tiempo para crecer espiritualmente y para cooperar en la obra del Señor. Cuando vemos la vida de Juan, vemos al principio, cuando el Señor lo llamó, él fue muy sencillo. Él enseguida dejó todo lo que estaba haciendo y siguió al Señor. Esa actitud que él tuvo, necesitamos tomarla nosotros también. Ser sencillos y no ser complicado, dejar todo para seguir al Señor. No quiere decir que debemos dejar nuestro trabajo, nuestra familia. No, ese no es el punto, sino que nuestra prioridad debe ser el Señor. Cuando leemos Lucas, capítulo 9, versículo 54, esto dice: viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Esto nos está mostrando que Juan era una persona de carácter fuerte. Aún él quería, en Mateo 20 nos muestra que él quería
tener posición, estar a un lado del Señor. Entonces, él en un momento fue muy sencillo, dejó todo para seguir al Señor, pero también tenía un carácter fuerte. Pero el Señor lo perfeccionó y lo usó en gran manera. Hoy nosotros podemos tener muchos errores, o tú, mi amigo, tal vez en el pasado has hecho muchas cosas, pero no te condenes por tu situación. El Señor hoy quiere que seas parte del ministerio del nuevo pacto. El Señor nos puede perfeccionar si nos dejamos usar, si permitimos que Él trabaje en nosotros. Él puede usarnos. Vemos que el ministerio de Juan es el ministerio que va a traer de vuelta a nuestro Señor Jesús. Hoy en día estamos en este ministerio, el ministerio de Juan. Este ministerio nos lleva a practicar el amor, a vivir en el Espíritu, a practicar la unidad, a buscar la paz con los hermanos. Si nosotros practicamos tales cosas, nosotros vamos a ser conducidos a la gloria. Hermanos, seamos sencillos, seamos puros, seamos obedientes para que el Señor pueda usarnos. Y tú, mi amigo, el Señor quiere que seas parte de este ministerio, el ministerio del nuevo pacto. No te condenes, tan solo ve delante del Señor de manera transparente, siendo sencillo. Quiero culminar con una oración y me gustaría que me acompañaran. Oh bendito Dios, Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, por cada oportunidad que nos brindas, por tu hablar que quieres, porque tú nos guardas, porque tú nos conduces a la gloria. Gracias porque tú no nos condenas, sino que nos estás mostrando que quieres usarnos. Aquí estamos delante de ti para ser usados por ti. Ayúdanos, Señor, a seguir siempre en pos de ti, a no ser complicados, a no ser esos que buscan los errores de los hermanos, sus fallas, sino que seamos siempre transparentes, buscando que tú nos perfecciones, que tú crezcas en nosotros, de manera que podamos ser útiles en tus manos. Gracias, Señor, por todos mis hermanos, por todas las personas que nos están viendo. Bendice sus vidas y gracias por la oportunidad que tú también le estás dando a ellos de ser parte del ministerio del nuevo pacto. Gracias por tu Espíritu que hoy está en nosotros. Gracias porque nos estás conduciendo a la gloria. Gracias por ese reino que tú nos vas a dar. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu precioso nombre. Amén. Te invitamos en la próxima entrega, la próxima semana, y también te invito a que le des me gusta a nuestros videos y también te suscribas para que las notificaciones te lleguen a tu teléfono y así podamos seguir en contacto y podamos seguir siendo edificados. Bendiciones, amados.